video les enseño a detectar que cuando les llegue un correo electrónico con uno o más archivos, puedan subirlo inmediatamente según la condición que se cumpla a Google Drive. Esto es súper escalable y es una base para poder hacer otras automatizaciones que a la larga van a poder conectar con distintos nodos o lo que ustedes deseen. Esto puede escalar todo lo que ustedes estimen conveniente. Así que primero los invito a suscribirse, que estamos haciendo distintos tipos de automatizaciones y cada vez vamos a ir haciéndolo más entretenido. En este video se asume que ya tienen el tema de la configuración de OAuth listo. Si no, pónganle pausa a este video y vayan a revisar esos dos videos que ya tengo preparados. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un trigger. Entonces, vamos a decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero agregar Gmail y un trigger de cuando se reciba el mensaje. Vamos a revisar qué es lo que hace. Yo me voy a mandar un correo electrónico a hola@nicolasneira.com y en el asunto voy a colocar testing trigger Gmail Nicolás Neira. Súper. Más correo testing. Le damos a enviar y fíjense, me voy a mi N8N y le voy a hacer clic al botón Fetch Test Event. Le voy a hacer clic para que vea cuál es la data que me trae en base al correo electrónico que me acabo de enviar. Súper. Nos trae todos los datos que pusimos. En el asunto, testing trigger Gmail Nicolás Neira, el correo electrónico mío, viene el from, desde donde se mandó de mi correo Gmail personal, y el asunto del correo electrónico. Estimado, este es un correo testing. Entonces, si se dan cuenta, nos trajo toda la data relacionada con el correo que acabamos de enviar. Así que, dicho esto, ya tenemos el primer baseline para empezar a crear nuestra automatización. Yo quiero que cuando me llegue un correo electrónico con un archivo adjunto, se suba inmediatamente a mi carpeta de Google Drive. Entonces tenemos que hacer todas las conexiones. Entonces, fíjense, voy a cerrar esto, agregamos un nuevo nodo, colocamos acá Drive, Google Drive, y fíjense, acá en las acciones tenemos Upload File. ¿Por qué? Porque vamos a subir un archivo. Acá agregamos el nodo de Google Drive y vamos a dejar todo así tal cual mientras tanto. Pero lo que me interesa es que en primera instancia se fijen de esto, del input, que son todos los datos que trajimos del correo electrónico de prueba que yo me mandé. Cerramos esto y ¿qué pasa si lo ejecutamos? Problema en el nodo es subiendo el archivo. Claramente porque no tenemos ningún input como data. Data, hacemos un control F y a la izquierda no hay absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Si yo me mando ahora un correo electrónico con ese archivo adjunto, lo vamos a hacer. hola@nicolasneira.com, factura Nicolás Neira, asunto correo con adjunto. Acá me agrego una factura test.pdf, le doy a enviar, listo. Vamos nuevamente a nuestro workflow. ¿Y qué pasa si el Gmail trigger le damos clic a Fetch Test Event? En el asunto nos trae la factura, que fue lo que pusimos en el correo, que es lo mismo que tenemos como asunto acá. En el snippet, estimado asunto correo con adjunto, lo mismo que tenemos acá, pero acá yo no veo el archivo adjunto, el PDF que mandé. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? Que se descargan muchos workflows de todas partes, pero se les pasa esta parte. Fíjense que acá en el Gmail Trigger hay una opción de simplificar y generalmente está seleccionado. Entonces, vamos a desmarcar el botoncito y ya tenemos nuevas opciones. Entonces, fíjense acá. Agregamos una opción y le vamos a decir que descargue el attachment. Vamos a seleccionar acá el botón de descarga y además vamos a agregar una opción con el prefijo. Ahora tenemos un prefijo que se llama attachment-bajo. Entonces, ¿qué pasa si ahora nuevamente le doy a Fetch Test Event? Ya no está trayendo el archivo adjunto, factura test.pdf, y lo está trayendo con el nombre attachment-0. Nos devolvemos acá a nuestro nodo de Google Drive y le damos a ejecutar, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque fíjese acá a la izquierda en el input, el nombre lo tenemos como attachment-0 y nosotros le estamos diciendo acá en el input data es data y claramente no lo está reconociendo. Entonces, ¿qué pasa si sacamos el nombre de acá y lo pegamos acá? Y mira, le decimos que lo suba en el root del Google Drive y le damos a ejecutar en el nodo y fíjate, ya lo hizo.
Entonces, si yo me voy a mi Google Drive, fíjense, me acaba de subir factura test.pdf. Lo hizo bien, súper bien. Ahí vamos avanzando, pero para que vayan entendiendo cómo va funcionando todo. Ahora, claro, ustedes me podrían decir, oye, pero en el trigger yo tengo como nombre attachment guión bajito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente acá en el input colocan esto y esto les va a dar error porque no lo encuentra. Desde el otro lado ya lo está procesando como 0, 1, 2, 3, 4, así. Entonces, de hecho, fíjense, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a adjuntar distintos archivos para que vean cómo trae los archivos Gmail, el trigger. Pero entonces me voy a mandar un correo con un archivo PDF y además con una captura de pantalla que acabo de sacar. Adjunto la captura y listo. Entonces le doy a enviar. Tenemos dos archivos, factura test y una captura de pantalla que acabo de sacar. Entonces nos devolvemos a nuestro workflow y lo que vamos a hacer clic en el trigger y luego en el fetch test event para ver los archivos que nos trae. Entonces hacemos clic y fíjense, ahora nos trae attachment 0 y attachment 1. Uno relacionado con la factura y el otro con la captura de pantalla. Si nos vamos al nodo de upload file y le damos clic a ejecutar, nosotros tenemos dos inputs acá a la izquierda. Pero yo acá en el input data file name no puedo hacer una descarga de los dos archivos así como así. O sea, de hecho, lo que podría hacer es, por ejemplo, especificar el input, decirle que vaya al attachment 1 en vez del attachment 0. Y me lo va a ejecutar bien y de hecho me trae captura de pantalla. Si voy a attachment 0, me trae la factura. Entonces, a ver, acá hay un gran problema. ¿Cuál sería ese problema? Que yo quiero subir los dos archivos a mi Google Drive y no solamente especificar uno. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Recorrer ese correo electrónico que hay 1, 2 o X archivos para luego poder subirlos a Google Drive. Entonces tenemos que individualizar cada uno de estos archivos para poder subirlos. Entonces para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un código en JavaScript. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar un nodo llamado code y vamos a agregar un código en JavaScript. Esto yo se lo voy a dejar disponible en mi repositorio de GitHub para que puedan revisarlo, descargarlo, pueden jugar ahí. La idea es que vayan aprendiendo y que esto sea algo súper entretenido. Eso, así que le damos clic acá en code en JavaScript y súper, el código es este. No se preocupen que yo les voy a dejar todo documentado, pero básicamente este código, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recorrer cada uno de los attachments del correo electrónico para luego poder subirlos a Google Drive. Esa es la finalidad. Entonces, fíjense, a la izquierda en los inputs nosotros tenemos dos attachments, el 0 y el 1. Y ya nos dimos cuenta que a través del nodo de upload file de Google Drive podemos subir únicamente un archivo. Entonces, ese es el propósito de este código. Entonces, fíjense que vamos a ejecutar este código y a nuestra derecha, en los outputs, deberíamos ver este recorrido que yo les comento. Fíjense, a la derecha tenemos el archivo factura test y tenemos la captura de pantalla. Así que está buenísimo. Pero fíjense en algo. No está trayendo toda la data, pero está especificando solamente un nombre, que en este caso es data. Para no hacerlo tan complejo, podríamos cambiarle este nombre de data al mismo que teníamos de attachment. Entonces, copiamos lo de acá a la izquierda y lo pegamos y vamos a ejecutar de nuevo. Y fíjense que el nombre ya es attachment. Entonces ahora los dos archivos los tenemos como attachment. Ya tenemos nuestro código en JavaScript. Si yo me voy nuevamente al nodo de upload file, tenemos que modificar algo. Porque fíjense que en el input data file name tenemos attachment-1. Porque le pusimos un nombre attachment global. Entonces ahora tenemos los dos archivos como un puro nombre, attachment. Entonces, acá en el apartado de Input Data File Name, nosotros deberíamos cambiar el nombre y simplificamos mucho más las cosas. Entonces, quitamos el guión 1 y le damos a ejecutar. Nos vamos a nuestro drive y ya están los archivos, factura test y captura de pantalla. Buenísimo, lo está haciendo, está subiendo archivos de manera masiva gracias a nuestro código en JavaScript. Otro apartado importante que hay acá es el tema del nombre del archivo. De repente, imagínate, quieres colocarle un nombre específico a ese archivo PDF, por ejemplo. Entonces, tips, ¿qué es lo que recomiendo yo? Porque de repente acá empiezan a agregar código y se empiezan a complejizar todo el asunto y la verdad es que no es necesario. Fíjense que acá a la izquierda hay otra pestañita que se llama JSON, tabla y esquema. Entonces, fíjense, esto lo podemos hacer súper sencillo. Podemos
seleccionar, por ejemplo, email date, seleccionamos y tiramos acá al ladito. Y fíjense, nos genera automáticamente código y así no nos complicamos ni nada de eso. Entonces, este archivo, ¿cómo se va a llamar? En el nombre, la fecha, junto con el nombre del archivo, podría ser una opción. Entonces nos devolvemos acá a binary. Ya, lo malo que acá no podemos seleccionar y pegar directamente, pero como tips podemos basar esto mismo. Yo voy a escribir un guión bajo acá para que no se vea todo junto. Pero lo que podríamos hacer es llave nuevamente. Luego, fíjense, yo quiero colocar el nombre del archivo, en este caso factura test, y sé que está asociado a un file name porque me aparece acá. Entonces, yo antes llamé a un JSON, la data que sacamos de acá, del esquema, y seleccionamos y movimos. Pero acá en binario tenemos que, podríamos hacer esto de acá, signo peso, escribimos binary, luego punto, fíjense acá, el file attachment nos recomienda esto, punto y el nombre del archivo. Fíjense qué fácil. Y listo. Y fíjense acá abajito en el resultado que nos dice más o menos cómo se va a ir formando el nombre. Fecha más el nombre del archivo. Y ahí le hacemos de lujo. Entonces, luego ejecutamos. Y listo, terminó exitosamente. Entonces, si nos devolvemos a nuestro Google Drive, fíjense, ya nos está trayendo la data con el nombre que nosotros acabamos de especificar. Fecha más el nombre del archivo. Entonces, esto es algo súper bueno igual porque fíjate que de repente te pueden mandar un archivo con el mismo nombre y tú necesitas que vaya cambiando según la fecha, la hora o lo que tú quieras. Y un pequeño resumen. Quitar el check de simplificar. Tenemos que especificar el prefijo, descargar el archivo. Luego acá agregamos nuestro código en JavaScript para que recorra cada uno de los inputs, los deje asociado a un nombre, en este caso attachment, fíjense acá en el output. Luego vamos al nodo de Google Drive y en el input data file name les especificamos el nombre correcto, en este caso attachment solito, y luego agregamos un nombre específico para que pueda ser subido a Google Drive. Ahora, podemos seguir complejizando el asunto, pero imagínense, ahora queremos subir a una carpeta que se va a llamar archivos. Entonces, acá creamos la carpeta nueva y vamos a colocar archivos. Listo, no nos complicamos ni nada de eso, cualquier nombre genérico. Entonces acá en el parent drive le decimos que es drive y en el parent folder colocamos que es archivos. Y listo, vamos a ejecutar, vemos a nuestro Google Drive, vamos a la carpeta archivos y acaba de subir los archivos. Genial, ¿no? Y así podemos seguir automatizando cositas. Entonces, imagínense que ahora queremos solamente subir la factura, porque ahora nos está subiendo los dos archivos a nuestro Google Drive. Pero puede ser que una persona nos mande, no sé, 10 archivos adjuntos y quizás solamente nos interese la factura que está dentro de ese correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Agregar un condicional. Luego del código de JavaScript vamos a agregar el nodo if. Listo. Entonces acá en este condicional vamos a hacer algo súper entretenido. Vamos a hacer una condición sencilla para que vayan viendo el potencial. Pero yo tengo dos archivos adjuntos. Uno que es una imagen y otro que es un PDF. Entonces voy a hacer algo súper simple que va a ser detectar únicamente que es un archivo PDF y que me suba eso dentro de una carpeta de facturas. Listo. Podríamos seguir complejizándolo, pero con esto creo que se va a entender súper bien el ejemplo. Entonces, condición, valor 1. Para reconocer que es un PDF, vamos a decirle, mira, ¿sabes qué? De MIME type le vamos a decir que sea igual a aplicación / PDF. Fíjate que nos da el dato acá mismo a la izquierda. Yo seleccioné y tiré al lado. Luego le dije, mira, este tipo de archivo que sea igual a aplicación PDF. Y listo. Entonces, voy a cerrar acá y acá pueden pasar dos cosas. Si la condición se cumple, va a subir el archivo. Si no se cumple, no va a hacer absolutamente nada. Pero podría hacerlo si agregamos nuevos nodos. Entonces, antes de ejecutar esto, vamos a modificar acá nuestro nodo de Google Drive y le vamos a decir que se vaya a la carpeta facturas. Pero antes de eso, voy a crear una carpetita nueva que se va a llamar facturas y súper, acá en parent folder vamos a escribir facturas y listo, se va a ir a la carpeta facturas. Súper, entonces va a estar buenísimo esto.
Vamos y le damos a ejecutar workflow. En rigor, solamente debería subir el PDF a Google Drive en nuestra carpeta que acabamos de crear. Entonces le vamos a ejecutar workflow. Ahí empieza. Listo, listo. Fíjense, tomó dos caminos. Uno, detectó que había un archivo PDF y lo subió a Google Drive. Y dos, detectó que había uno que no cumplía y se fue a falso. Buenísimo. Entonces, vamos primero a nuestro Google Drive y vamos a la carpeta facturas. Listo, me subió la factura en PDF. Check, está cumpliendo. Lo que es la imagen, ¡pum! Fíjense acá en el output, acá tenemos la condición que sí se cumplió y la que no. Entonces imagínense, acá la que sí se cumplió, factura test, se fue a Google Drive. La que no cumplió, la captura en la pantalla, me lo dejo acá en el output, yo lo puedo visualizar, pero no hizo absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si le agregamos un poquito más de complejidad y le decimos que lo suba a una carpeta de Google Drive, pero que se llame imágenes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En mi unidad voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar imágenes. Listo. Tenemos la carpeta imágenes, está vacía. Y le vamos a agregar un nodo Google Drive. Luego a acción, upload file, super. Lo mismo que hicimos antes o muy parecido. Acá en input data file name tenemos que decirle que es attachment, super. Vamos a decirle que lo suba con el mismo nombre, pero como les expliqué anteriormente, ustedes podrían especificar un nombre acá. Y acá en parent folder vamos a decirle que es imágenes, super. Cerramos y ahora tenemos dos caminos de nuestro workflow. Uno en el que detecta que es una factura y lo manda a una carpeta específica. Y otro que detecta cuando es una imagen y lo sube a otra carpeta. Entonces, ejecutemos y revisemos. Súper, ¿viste? Subió a la carpeta de facturas y subió a la carpeta de imágenes. Sí, y se fue por dos caminos distintos. Súper, acabamos de hacer una automatización que en realidad ustedes pueden escalarla como deseen. Si se dieron cuenta, básicamente lo que hicimos es que cuando nos llegue un correo electrónico, detectamos cuándo viene un archivo adjunto, qué tipo de archivo adjunto, y en base a eso tomamos decisiones, o que vaya a este lado o que vaya a este otro lado. Es un workflow simple, pero puede escalar todo lo que ustedes deseen y pueden conectar distintos nodos, que esa es la idea de N8N. Y aprovechen de suscribirse porque estamos haciendo cosas muy entretenidas y me ayuda un montón que se puedan unir a esta hermosa comunidad que se está formando.